Amados hermanos y amigos, muy bendecidos en este día en el nombre de Jesús. Es un placer estar nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida, que por la pura misericordia del Señor, pues, puedo hablar de la palabra del Señor, porque esto es un privilegio poder compartirla. Esto es un tesoro. La palabra de Dios está en la vida. Ellas son espíritu y son vida. En este día, pues, quiero hablar sobre los dos reinos. Aquí he conseguido en la palabra abundantemente lo que es vivir en los dos mundos. Se vive en uno o se vive en otro, pero aquí no hay términos medios. Y viendo la necesidad que hoy en día tenemos de saber exactamente dónde estamos parados en el Señor, viendo la confusión que hay debido a tantos maestros que se han levantado y llamados profetas y apóstoles. La Biblia es muy clara. Y el Dios que nosotros le servimos no es un Dios de confusión. En Él no hay variación, en Él no hay mudanza. Él es eterno, Él es veraz. En Él no hay ningún engaño, ninguna mentira. Y nosotros no podemos hacer expectativa que la palabra nos sostenga. Tenemos que hacer un balance exactamente de lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él desea para que no suframos daño. Pues a base de esto, hoy yo deseo hablar con ustedes de lo que es el reino de las tinieblas y el reino de la luz. La diferencia que hay entre uno y el otro. Y para empezar quiero darle lectura en el capítulo 1 de los Colosenses, verso 13. El domingo pasado estuve hablando, disertando de este tema, pero hoy quiero ampliarlo. Quiero hablar más profundamente de estos temas. Y dice la palabra del Señor en este capítulo 1 de Colosenses, verso 13, dice de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Padre, en el nombre de Jesús, he dado lectura a tu palabra, la cual no torna atrás vacía. Yo te pido que haga el efecto por la cual tú la has enviado, Dios. Que los ojos sean abiertos, Señor, que podamos entender qué es lo que quieres decir tu palabra, Señor. ¿Cuál es tu propósito en nosotros, Señor? ¿Para qué tú nos has llamado, Señor? Mira, Padre, yo te pido que tú le abras los ojos, Dios mío. Padre, ábrenos los ojos, Señor, que podamos mirar claramente cuál es tu perfecta voluntad, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Trae a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Sana a los que están enfermos, Señor, por las llagas de tu Hijo amado. Mira a los que están en las cárceles, Señor. Sé propicio, Dios mío. Tú has llegado, Jesús, a deshacer las obras del diablo. Yo te pido que esta palabra haga, Señor, el efecto por la cual tú la has enviado, tanto en mis amados hermanos y amigos como en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, yo acabo de dar lectura a este capítulo 1 y verso 13 de Colosenses. Y yo le sugiero, como le he dicho anteriormente, busque lápiz y papel para que usted luego pueda cotejar todos estos textos, estos capítulos, estas cartas, los evangelios, que usted pueda tener un conocimiento más amplio para que usted pueda depender de la palabra del Señor. En este capítulo capítulo 1 y verso 13 dice claramente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado.
Cuando dice que nos trasladó es porque estábamos nosotros en tiniebla. Andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Andábamos de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a la voluntad de nosotros, pensando que era la voluntad de nosotros. Y hacíamos todo lo que a Dios le desagrada. Entonces el Señor, en su infinita misericordia, viendo que estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza, viendo que estábamos en un mundo sentenciado a muerte, porque este mundo está sentenciado a destrucción. El mundo se ha contaminado por el pecado. Y cuando dice el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Quiere decir que está hablando de dos mundos diferentes. Habla del mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Hay unas características en las tinieblas y unas características en el reino de la luz. Hay una forma de vida en las tinieblas y hay una forma de vida en el reino de la luz. Aquí dice que nos trasladó. Para trasladarnos es que estuvimos en ese mundo, y el cambio surge cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo. Cuando usted viene a los pies rendidos de Jesús, que ya usted no quiere ser participante de ese mundo de las tinieblas. El que hace la diferencia se llama Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de los Efesios, habla muy claro de la manera que usted y yo vivíamos, en la cual dice aquí, ¿quién dirigía nuestra vida? Por eso dije ahorita que a veces nosotros pensamos que somos libres para hacer lo que nos dé la gana y que podemos vivir de acuerdo a nuestro capricho y demás, pero no es así. Porque mire bien claro lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Dice en el capítulo 2, verso 2, dice de la siguiente manera: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que cuando usted y yo vivíamos o vivimos en el mundo de las tinieblas, hay alguien que manipula ese reino de las tinieblas. Dice que es, mírelo bien claro, conforme al príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que el que gobierna su vida fuera del Señor es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay algo bien interesante aquí. Cuando usted y yo nacemos, no es porque cometamos un pecado, nos constituimos pecadores. Nosotros nacemos con el germen del pecado. Es como he dicho anteriormente, un árbol de aguacate no puede dar piña, tiene que dar aguacate. Y si usted es pecador, usted lo que va a parir es pecado. Entonces aquí dice claramente, en los cuales anduviste, ¿verdad? Si es que usted se ha arrepentido y vive ahora para Cristo, usted anduvo entonces en el pecado y en la maldad y conforme al príncipe de la potestad de los aires. Entonces aquí dice claramente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mírese qué cosa, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne. Escucha aquí, la carne. La carne es un aliado del enemigo. Porque los deseos carnales son los que nos mantienen cautivos. Y eso es lo que el enemigo utiliza para hacer como le dé la gana en la vida de cada cual. Y aquí no estamos hablando de clase social, económica,
Aquí no estamos hablando de que si yo soy del Caribe, si yo soy de los Estados Unidos, si yo soy del sur, o si yo soy... No, aquí está diciendo claramente que todos nosotros, como dice en Isaías, nos descarriamos cada cual por su camino. Pero se descarriaron porque lo que estaba en su interior era maldad y pecado. Y eso es lo que el enemigo utiliza para hacer lo que le dé la gana. De la única manera que usted y yo podemos ser libres es cuando aceptamos a Cristo Jesús, que nos liberta, dice ahí el apóstol. Nos lava en su sangre, dice aquí, el cual ahora nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, usted y yo necesitamos hacer conciencia en el mundo que se está viviendo. Entonces, si aquí dice que haciendo la voluntad de la carne, dice en ese capítulo 2 de los Efesios, yo tengo que entender muy claramente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que nosotros, si vivimos para la carne, lo que tenemos es enemistad contra de Dios. Por eso es que Santiago dice en el capítulo 4 y verso 4, oh almas adúlteras. Y lo voy a dar lectura y vuelvo otra vez a este capítulo. Mire lo que dice aquí, Santiago. Nosotros tenemos que hacer conciencia a qué mundo queremos participar. ¿Queremos estar cobijados por el Señor o queremos vivir como a nosotros nos plazca mejor? Pablo dice, yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Quiere decir que dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que yo tengo que entender que cuando yo quiero vivir conforme a las tinieblas, soy enemigo de Dios. Porque no voy a hacer lo que a Dios le place. Tengo a alguien que dirige mi mente. Aquí dice que el príncipe, escuche cómo lo dice, en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Ira quiere decir, ira se refiere a que usted está viviendo y yo viví en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, hay que hacer una diferencia entre el mundo y vivir para el Señor en el reino de luz. ¿El por qué? Pero Dios, dice el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, escuche, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿Lo ve? La única manera que hay una diferencia es cuando Cristo viene a nuestro corazón. Él es el que cambia. Dice en Jeremías, capítulo 32, versos 39 al 41, que Él haría pacto eterno con nosotros. Nos sacaría de ese mundo. Nos plantaría en la tierra que Él quiere, la nueva Jerusalén. En Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice, quitaré el corazón de piedra y plantaré el de carne, donde pondré mi espíritu, mis leyes, mis preceptos y mis estatutos. Entonces, Dios, que conoce mejor que nadie la naturaleza carnal, que sabe lo que produce, porque dice que el pecado produce muerte. Entonces, aquí lo que hay que mirar es, hay dos reinos, está el de las tinieblas y está el de la luz. Yo no puedo vivir en esos dos mundos, tengo que vivir en uno o en el otro. Aquí dice claramente que de la única manera que Dios hace un cambio, aquí dice, nos dio vida juntamente con Cristo.
Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Quiere decir que cuando usted está en las tinieblas, usted está muerto. ¿Muerto cómo? Espiritualmente. Usted no tiene esa comunión con su amado, con su Padre Celestial. Jesús es el que hace la diferencia. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nicodemo, que era un maestro de la ley, que conocía todo al pie de la letra, viene a Jesús. Hacerle una pregunta. Él quería averiguar lo que es el reino de los cielos. Jesús le dijo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. La naturaleza carnal lo que reconoce es las tinieblas. Por eso que Nicodemo viene al Señor, porque él entiende que con todo lo que él conoce, con todo lo que él vive, hay algo que no lo hace sentir en paz con Dios. Y todavía con todo el conocimiento, porque era un sabio, le pregunta al Señor cuando dice, mira, te es necesario nacer de nuevo. Le dice, y yo tengo que entrar siendo viejo al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Le dice, no, Nicodemo, no. Si tú no naces del agua y del espíritu, tú no puedes entrar. Hay que nacer de nuevo. Eso es lo que le llaman el nuevo nacimiento para entrar entonces al reino de la luz, donde el Señor nos traslada de las tinieblas a la luz. Entonces, dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando usted viene a Cristo, que usted sale de las tinieblas, usted entra al reino de la luz. Entonces, cuando Dios nos traslada de las tinieblas al reino de su Hijo amado, pero tiene que haber un proceso. ¿El por qué es ese proceso? Mire, en 1 aquí de Corintios, capítulo 15, dice muy claramente aquí. Por eso es que hay que seguir la palabra. Porque, amado, no podemos estar escuchando todas las barbaridades que yo escucho en YouTube de muchos predicadores. Se basan mayormente a lo carnal. Y es porque tienen una naturaleza caída. Dice aquí, bien claro, en el capítulo 45 de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 45. Vuelvo y repito, 1 de Corintios, capítulo 15, verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Escuche, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, que este es Cristo. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Dese cuenta que usted nace carnal, bajo el germen del pecado. Por esa naturaleza usted nace en las tinieblas. Sigo leyendo. Pero el primer hombre es de la tierra, escuche, el primer hombre es terrenal, es de la tierra. Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermano, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Dese cuenta que tal es el carnal, tal es los carnales, tal es el espiritual, tal es los espirituales. El carnal vive en las tinieblas. El hombre espiritual vive de acuerdo a lo celestial. Vive por el Espíritu. Por eso que el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 8, lo dice muy claro, sin duda alguna, capítulo 8 de los Romanos,
Mire lo que dice aquí. Capítulo 8 de los Romanos, del verso 1, y escúchelo para que usted vaya entendiendo claramente lo que es vivir conforme a este mundo, conforme a la carne, conforme a la religión. Por eso es que hay tantos religiosos, son carnales. Yo aquí no predico religión. Yo aquí no estoy predicando por concilio, por alguna institución religiosa humana. Yo estoy hablando conforme a la palabra del Señor porque soy un muchacho demandado de parte de mi papá. No puedo hablar cosas que no estén aquí, tienen que estar aquí bien fundamentadas. Dice aquí en este capítulo 8 de los Romanos, ahora pues, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué razón? Tal el carnal, tal los carnales, tal el espiritual, tal los espirituales. Entonces, ¿qué dice el apóstol aquí? Pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es de las tinieblas. Cuando usted vive en la carne, agradando a la carne y para el mundo, usted está metido en caminos de muerte. No importa la religión que usted quiera decirme. No importa el concilio de que usted me quiere hablar. No importa de qué te me venga a hablar que no esté conforme a la palabra de Dios. Dice que si usted vive para la carne, usted vive para muerte, porque usted es enemigo de Dios. Usted anda conforme al príncipe de la potestad de los aires, dice en Efesios 2. Entonces, hay que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Ese cambio lo produce cuando usted acepta a Cristo Jesús. No hay otra forma. Sigue diciendo aquí en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Lo ve? Dice claramente en el capítulo 15 que leí de 1 de Corintios, tal el carnal, tales los carnales, tal el espiritual, tales los espirituales. Dice que primero es lo terrenal, luego es lo espiritual. ¿Por qué? Porque usted nace en pecado y usted necesita un arrepentimiento, usted necesita convertirse a Cristo Jesús, pasar de las tinieblas a la luz. Solamente lo produce Cristo Jesús. No hay religión, no hay otro intercesor, no hay otro mediador, sino solamente Cristo Jesús. Sigo leyendo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Escuchen, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne, los que andan conforme a la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, escuche, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, escuche ahora, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El hombre carnal no puede someterse a la ley de Dios. Es como me dijo uno que me estaba robando el dinero arreglándome el auto. Que él era tan y tan bueno que él hacía muchos favores, que él hacía esto y lo otro, pero es un ladrón. Eso es carnal, es diabólico. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, por eso dice, que lo leí ahorita, en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es porque los designios de la carne, los pensamientos de la carne giran en las tinieblas, a menos de que usted se convierta al Señor. ¿Por qué?
Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Lo ve? Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Hago un paréntesis aquí. Cuando usted va a muchos templos, porque la iglesia es una, está esparcida en los 4 ángulos de la tierra, es un solo cuerpo. Hay muchos concilios, muchas denominaciones, pero eso no quiere decir que el Señor está dividido en tantos pedazos. Eso no es así. Cuando usted va a algún templo y usted ve que están usando lo mundanal, música mundana, rap, merengue, bachata, todo lo que tenga que ver con el mundo, sensualidad, eso es de la carne, eso no es de Dios y a Dios no le agrada. Yo no consigo a ninguno de los apóstoles viviendo conforme a este mundo para usar las cosas del mundo para traer la gente al Señor. Conocí una orquesta mundana que se convierten al Señor entre comillas, entonces querían seguir en la misma propaganda mundana de la música mundanal para que los jóvenes vinieran al Señor. Los jóvenes no vienen al Señor a menos que tengan una convicción por el Espíritu Santo, que es pecado, de que se tienen que guardar y apartarse para agradar a Dios. Ese cambio lo produce el Espíritu Santo. Cuando usted y yo le damos el corazón al Señor para que Él saque todo lo que a Él no le agrada, para que entonces Él ponga lo de Él, como le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche ahora. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Quiere decir, amados, que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que eso es en el reino de las tinieblas. Y yo he escuchado mucha gente, yo escuché una voz que me dijo que matara. Yo escuché una voz que me dijo que me matara. Ese es el príncipe de las tinieblas. Porque dice Pablo claramente que la tristeza que es según Dios produce vida para vida, pero la tristeza que es según el mundo produce muerte para muerte. Entonces, por eso Juan dice claramente que escudriñemos a los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Entonces, usted y yo tenemos una necesidad urgente. Es salir de en medio de las tinieblas, como dice el apóstol. Salir de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, porque lo inmundo pertenece a las tinieblas. Entonces, nuestras pasiones y deseos tenemos nosotros que llevarlas a la cruz del Calvario. Es la única manera, amado, salir de en medio de ellos es porque ya usted murió a esa naturaleza carnal y diabólica. Dícele aquí claramente, muy claro que lo está diciendo el apóstol. Mire lo que dice, capítulo 4 de Segunda de Corintios. Dice aquí en el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiere decir que Él nos saca de las tinieblas para que entonces entremos a la luz. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿qué dice claramente? Bendito sea el Señor. Capítulo 3 de Juan y verso 19 dice, capítulo 3 y verso 19 de Juan, escuche. Y verso 19, mira lo que dice aquí.
voy a empezar del 18 y escuche claro. Estoy en el capítulo 3 de Juan, verso 18, dice, el que cree, ¿ve? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. Quiere decir que cuando usted rechaza a Jesús, usted anda en camino de condenación. Usted anda en las tinieblas. Su fin es condenación, perdición eterna. Escucha lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz, escuche, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Quiere decir, amado, que la gente amaron más al pecado, a las tinieblas, que a Cristo Jesús, que es la luz del mundo. La única manera es como Jesús le dice a Nicodemo. Mire, en este mismo capítulo 3 porque le he dado toque ya anteriormente, si me ha escuchado bien. En este capítulo 3 de Juan dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales como las que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Escucha bien claro. Según el hombre carnal, son los carnales. Según el hombre espiritual, son los espirituales. Amado, ¿cuántas veces yo fui a muchos templos? Se predicaba algo y se hacía otra cosa porque son carnales. Quiere decir que están más bien en las filosofías vanas y huecas, como dice en el capítulo 2 de Colosenses, verso 8. Filosofías vanas y huecas, amado. Lo que tienen es un placebo, que usted puede hacer lo que le venga en gana y no hay problema. La Biblia no me dice eso. Dice, sed santo por cuanto yo soy santo. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú conoces la ley. ¿Cuántas religiones hay hoy en día que están observando la ley? No viven conforme al Espíritu, conforme a la carne. Porque Jesús es el Señor del nuevo pacto. El viejo pacto pasó. Los que viven conforme al viejo pacto viven en la carne. Es lo que dice Pablo en la alegoría, capítulo 4 de Gálatas, verso 21. Estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Eso corresponde a Agar. Y dice que la Jerusalén celestial es la madre de nosotros, la espiritual. Léase ese capítulo 4, verso 21 en adelante de Gálatas. Y verá ahí que hay gran verdad ahí conforme a lo que es las tinieblas y la luz. Entonces Jesús le está diciendo claramente a uno que observaba la ley, mire, al dedillo, que tenía que nacer de nuevo. De la única manera es cuando usted tiene esa naturaleza nueva del Espíritu. Usted acepta a Jesucristo, como dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con sus pasiones y deseos, fue crucificado, muerto y sepultado. Por eso dice
He aquí todas las cosas son hechas nuevas a aquellos que aceptamos a Jesucristo. Entonces usted pasa de las tinieblas a la luz gloriosa de Jesucristo. Jesús le está diciendo claramente aquí a Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso dice aquí en Primera de Corintios, lo que yo le leí ahorita, capítulo 15, lo dice bien claro. Primero tiene que ser el carnal y luego viene el espiritual. Y mucha gente está pensando que porque yo soy hijo de pastor, pues yo soy salvo. No, esto es una relación totalmente diferente. Yo tengo que hacer conciencia que yo soy un pecador y que yo necesito nacer de nuevo, pasar de las tinieblas a la luz. Y el único que hace ese cambio, el único que tiene ese pasaporte se llama Cristo Jesús. El único que nos prepara, que nos guía, nos enseña es el Espíritu Santo. Por eso dice aquí claramente, en este verso 48, el capítulo 15 de Corintios, verso 48, ¿cuál es el terrenal? Tales los terrenales, y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amado, tenemos que hacer conciencia que no es porque yo vaya a un templo, se llame como se llame. Eso no me garantiza salvación. Lo que me garantiza salvación es yo tener a Cristo en mi corazón. Es yo darle el corazón de piedra en las manos a Jesús para que Él lo destruya y ponga el corazón de carne donde pone su Santo Espíritu, pone sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Entonces, ya no tengo que observar afuera cuál es la conducta que yo debo llevar. Ya la conducta la produce el Espíritu Santo que está morando en mi corazón. Ahora yo vengo a ser un ser espiritual. Tal el terrenal, tal el espiritual, tal los terrenales. Por eso dice claramente el apóstol que el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Y nosotros necesitamos hacer conciencia, amado. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Respecto a esta verdad de lo que es lo espiritual y lo que es lo terrenal. Lo que es las tinieblas y lo que es la luz. Mire, no porque decía mi abuelita que no todo lo que brilla es oro. No. Y la gente está confundida hoy con las lenguas. Y mucha gente piensa que porque hablen tanta lengua es que están llenos. Pero ¿cómo usted va a estar lleno del Espíritu cuando usted no está lleno de la palabra del Señor? No tiene sentido. Porque Jesús dice claramente, le dice al diablo, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Quiere decir que la que produce vida me alimenta a mí el alma y el espíritu, es la palabra de Dios. Y mire, el apóstol le daba un consejo, una sugerencia a la iglesia. En este capítulo 6 de Efesios. Este capítulo 6 de Efesios dice muy claramente, y yo le dije ahorita que yo volví al capítulo 2 de Efesios, no se me ha olvidado aún. Vuelvo al capítulo 2 de Efesios, pero quiero darle lectura aquí en el capítulo 6. Capítulo 6. Verso 14 en adelante dice, y escúchelo. Está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, escuche, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, escuche, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es con que usted puede destruir todos los dardos del maligno. ¿El por qué? Dice aquí en el verso 10 de este mismo capítulo 6,
de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, escuchen, en el Señor, en el poder de su fuerza, vestido con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad pues firme. Amado, si usted utiliza las almas de las tinieblas, usted está aliado con el diablo. Por eso es que no se puede utilizar la basura del mundo para traerla a los templos donde, entre comillas, se adora a Dios. Y eso de estar corriendo, hablando en lengua, dice aquí el capítulo 13 de Primera de Corintios. Vuelvo ahorita al capítulo 2 de Efesios. Primera de Corintios, capítulo 13. Y mire algo que yo le digo a la gente. No se deje engañar, no se deje engañar. Dicen que para usted demostrar que usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que hablarle en lengua. No. No, eso sucedió en el día del Pentecostés. Y las lenguas existen. No es que yo estoy en contra de las lenguas y digo que no. No. Las lenguas existen, pero tienen un orden. Pero no es lo principal. Mira lo que dice aquí este capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué es lo más principal? ¿Cómo usted va a saber que usted tiene la llenura del Espíritu? Si usted no tiene el fruto del Espíritu, usted no tiene el Espíritu. Lo más esencial es el amor, porque Dios es amor. Dios es el Dios de paz. ¿Cómo usted me va a hablarme a mí de paz si usted no tiene paz? Usted no tiene al Dios de paz. Entonces, la evidencia más tremenda es cuando usted demuestra que usted tiene el amor de Dios. Y mire, vamos un minutito aquí a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas un minutito. Mire lo que son la manifestación de la carne. Y usted examínese usted mismo, haga conciencia, usted hágase un autoanálisis de dónde usted está parado. Mire lo que son las obras de la carne. Dice capítulo 5 de Efesios, de Gálatas, perdón. Capítulo 5, verso 19, dice de la siguiente manera. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado, con esa vestidura usted no puede entrar al reino de los cielos. Todo esto que menciona aquí el apóstol son obras de las tinieblas. Por eso dice, cuando nosotros vivíamos en las pasiones de nosotros, éramos enemigos. Pero cuando usted sigue en esta trayectoria, usted va en camino de muerte, porque usted no puede entrar al reino de los cielos. Por eso Pablo dice claramente, hacer morir en vosotros lo terrenal. Mire, dice aquí, claro que lo dice. Míralo, eso no lo digo, no lo dice Ferdinand, lo dice la palabra del Señor. Capítulo 3 de Colosenses, verso 5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvimos en otro tiempo, cuando vivías en ella, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado
del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiere decir que todas esas obras de la carne pertenecen a las tinieblas. Ahora, cuando usted le da el corazón suyo a Jesucristo y usted vive para el Señor, el fruto del Espíritu, que es lo que permanece para siempre, porque el Espíritu permanece para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que dice aquí que el fruto del Espíritu son los siguientes. Mire, el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a los otros. Por eso yo he ido a muchas iglesias. No, porque nosotros hablamos en lengua. Y amado, y quieren hacer una excepción de personas. Eso no es de Dios. Y quieren andar con las faldas bien largas y la lengua bien largota también. No tienen amor, amado. Eso es una envidia, en un egoísmo. Eso es diabólico. Ahora, el fruto del Espíritu es cosa diferente. Esa es la distinción que hay entre el carnal y el espiritual. Dice aquí que no seamos vanagloriosos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiere decir, amado, que usted y yo tenemos que tener una vestimenta diferente a la del mundo. Debemos de tener un vocabulario diferente al del mundo. Porque yo conozco gente que hablan en lengua, brincan y saltan y son bochinchosos, mala fe, malos amigos, malos hijos, malos vecinos, tramposos. Esos son obras de la carne, son obras de las tinieblas. El único que hace la diferencia es Jesucristo. El único que hace la diferencia es Cristo Jesús. No hay otro. Mire, y el Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Solamente el Espíritu de Dios es el que hace la diferencia. Esto no es de otra. Nosotros no podemos estar especulando. No podemos, amado. No podemos. Mire, escuche bien claro. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. De las tinieblas, los rudimientos del mundo. La filosofía del mundo. La vestimenta del mundo, el vocabulario del mundo. Entonces, quieren venir a aparentar lo que no es. Si usted dice, Pablo, si usted anda en el Espíritu, ¿ve? Si usted dice que vive en el Espíritu, anda también en el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios jamás podrán caer. No se pueden perder. No, es que es imposible. Mire, es imposible. ¿Por qué es imposible? Yo le voy a decir lo que dice la palabra del Señor. No lo que dice Ferdinand. Ferdinand aquí no es nada. Es la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Verso 9 del capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Y escuche. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiere decir que de la única manera que usted y yo podemos es cuando le creemos a la palabra de Dios. ¿Ve?
Si alguien viene a hablarle que está lleno del Espíritu, pues mire que lo demuestre con la palabra de Dios. No es cogiendo un texto para hacer una doctrina. Si usted va a ver, yo no estoy citándole un texto, le estoy dándole textos y capítulos. Por eso le digo, lápiz y papel y apunte. Coteje usted mismo. No sea vago. Métase en las escrituras. Ahí es que está la salvación de su alma. Dice aquí, pero ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es la palabra del Señor. Usted y yo lo que necesitamos es, mire, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe el por qué esa urgencia. Amado, estamos en días finales. Estamos en días finales. Y mire lo que es que yo tengo que leerle exactamente lo que la palabra dice. Mire lo que dice aquí. Esto es usted depender de la palabra y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene la enseñanza, la revelación. No son los seminarios, no son los institutos. Es un sometimiento al Espíritu de Dios para que Él nos revele. Mire lo que dice aquí. Estoy en 1 de Juan, capítulo 2 y verso 27, dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En Él es quien es Cristo. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Capítulo y concluyo. Y la otra semana sigo con lo mismo. Esto es palabra del Señor, amado, para que estemos fundamentados en la palabra del Señor. Mire, dice aquí en este capítulo 14 y verso 26 de Juan, el Evangelio según San Juan, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amado, ¿quién es el maestro por excelencia? El Espíritu Santo. Por eso, cuando usted tenga una oportunidad, cójase ese capítulo 2 de Primera de Corintios, léalo. Pablo dice: yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no he venido a ustedes, mire, para darle un show, como hacen esto en los altares, tumbando a la gente, hablando mucha lengua, haciendo un show. Esto no es un show, esto es serio. Es serio. La palabra del Señor dice claramente, Pablo hablando, que quien tiene toda la revelación, aquí está hablando en el capítulo 14, verso 26 de Juan, habla Cristo. Juan habla ya en el capítulo 2 de 1 de Juan, capítulo 2, verso 27, habla Juan inspirado por el Espíritu Santo. Quiere decir, amado, que toda la enseñanza que Pablo obtuvo, dice que fue separado por el Espíritu Arabia. Y dice claramente en ese capítulo 2 que no dependía de la sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Antes de terminar, quería dar un toquecito en este capítulo 2 de Efesios, lo que dije que volvería a él. Dice el verso 8 de este capítulo 2 de Efesios: por gracia sois salvos mediante la fe. Escuche, mediante la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado, dice aquí que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, que el príncipe de la potestad de los aires era la que gobernaba nuestras mentes.
Pero que el Señor en su misericordia, en su infinito amor, nosotros que no habíamos hecho nada bueno, nada, porque usted y yo no hemos hecho nada bueno. Dice aquí que nos creó, hechura suya creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Quiere decir que hace Él en nosotros. Entonces, este capítulo 2 de Primera de Corintios, usted vaya, métase ahí, mire, métase a ese pozo sin fondo. Busque exactamente qué quiere el Espíritu Santo decirle a usted en este día. Usted que está cautivo posiblemente en vicio, posiblemente en tantos pecados diferentes. Usted necesita salir de ese mundo de las tinieblas y venir a los pies de Cristo, que es la luz del mundo. Yo le invito hoy a que usted dé un paso de fe, que usted acepte a Jesucristo, que usted viva para Cristo. La gloria toda para el Señor. Nadie se gloríe, dice, sino le demos toda la gloria al Señor. A mí el Señor me sacó de un zafacón apestoso, como digo yo, porque el pecado le apesta al Señor. No importa qué tipo de pecado, hay muchos que quieren usar, no, porque yo fui un ganguista, yo fui un matón, yo fui un drogadicto, yo fui esto, lo otro, no. Usted Dios lo sacó de donde saca todo el mundo, es del pecado. Y si usted está en algún templo y a usted lo tienen engañado con los placebos de hoy en día y no le han dicho la verdad, aquí está la verdad. Si usted sigue viviendo en pecados y delitos y pecados y usted sigue viviendo en las tinieblas, usted se pierde igual que los demás. Si usted no da un paso de fe y le permite a Cristo que lo traslade, como dice aquí la palabra, que nos traslade ¿de qué? De las tinieblas a su reino. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y concluyo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Si usted no ha sido limpiado por la sangre de Jesús y el Espíritu Santo es el que controla su vida, usted todavía está viviendo en tinieblas. No importa la posición que usted tenga eclesiástica, no importa donde el templo que usted vaya, como se llame el templo, si usted no vive en santidad, y el único que santifica todo nuestro ser es el Dios del cielo, Cristo Jesús. Dice, y el Dios de paz santifica todo nuestro ser por completo, alma, cuerpo y espíritu, y fiel es Él que lo hará. No dependa de la religión, dependa de la palabra del Señor, que son espíritu y son vida, y lo único que puede trasladarlo de las tinieblas a la luz es Cristo Jesús. Padre, he hablado tu palabra. Señor, mira que esta palabra no torne atrás vacía, que haga el efecto por lo cual tú la has enviado a nuestros corazones, Señor. Padre, necesitamos la unción de tu Espíritu. Quita tú, Señor, la venda, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para poder, Dios mío, andar en santidad, para poder vivir, Señor, como tú quieres, Señor. En este día, Padre, mira a los que están cautivos, aquellos que están disfrazados en religiones, Dios. Ábrele los ojos para que escapen, Dios mío. Señor, glorifícate de una manera especial. Padre, sana a los que están enfermos. Mira a los que están en las cárceles, Dios mío. Dale apertura a los presos en las cárceles. Rompe todo yugo del diablo. Ábrele los ojos, Señor. Guarda tú, Dios mío, Señor, a cada uno. Mira a aquellos que están apartados, tráeles nuevamente. Señor, tráele, Dios mío. Levanta al caído, Señor. Da nuevas fuerzas al débil. Guárdanos en tu palabra, Señor. Mira la oración de tu Hijo. Están en el mundo, mas no son del mundo. No te pido que los quites, sino que tú los guardes del mal. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido para la gloria tuya. Amén, amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su servidor Ferdinand Almeida. Le invito para la próxima edición. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. En el nombre de Cristo Jesús.